Yo que usted tendría miedo, mucho miedo. Porque no voy a parar, hasta demostrar lo que hizo. Y cuando lo logre, créame, su vida jamás volverá a ser la misma. El capítulo 251 de Valle Salvaje abrió las grietas más hondas en la casa grande. Bárbara, con los ojos encendidos por los celos, sorprendió a Leonardo en la alcoba de Irene. En sus manos, la carta de Amanda. La verdad escrita, como un veneno, terminó de desatar la tormenta en su corazón. Adriana, rota por la pérdida de su bebé, se refugió en los brazos de Luisa. Mientras tanto, Rafael se arrodillaba ante la tumba de Julio. Lloró, juró venganza, prometió justicia aunque le costara la vida. Sin el freno del embarazo que lo contenía, Rafael explotó contra Úrsula. Juró desenmascararla, aunque lo perdiera todo. Y en medio de ese dolor, Adriana le confesó el pacto oscuro que José Luis le había ofrecido. Tierras y deudas a cambio de separarse de él. Juntos rechazaron la trampa. Francisco quiso cargar con la culpa del brindis envenenado. Pero Isabel, al borde de un colapso, recordó su silencio en la muerte de Baristo. Entre lágrimas, confesó a Amadeo su miedo, temía convertirse en cómplice de otro crimen si seguía callando. La herida más cruel llegó cuando Mercedes acusó de frente a José Luis. Lo señaló, con la voz quebrada, de haber planeado junto a Victoria la muerte de Pilara. Sus palabras estremecieron a todos, y abrieron una grieta mortal en el matrimonio de los duques Roselis. Por primera vez, él comenzó a dudar de su propia hermana. Victoria intentó manipularlo, con la misma frialdad de siempre. Pero la certeza estaba allí, el pacto secreto de los hermanos estaba a punto de derrumbarse. La verdad, enterrada bajo culpas y mentiras, se abría paso con furia. Rafael regresó de la tumba con el rostro endurecido. Su tristeza por la pérdida de su hijo se mezclaba con una rabia insoportable. Úrsula. La veía en cada recuerdo, en cada sombra, como la culpable de todo lo que habían perdido. Ya no había embarazo que lo frenara, ni prudencia que lo atara. Era la hora de enfrentarla. La halló en el patio trasero, acomodando cestos de ropa. Se plantó frente a ella, los ojos encendidos de ira. Úrsula, con voz helada, lo detuvo. Te advertí que no te acercaras más a mí, ni a Adriana. Él no tembló. Hoy vengo a decirte otra cosa. Voy a convertir tu vida en un infierno. Ella lo miró con burla, con desdén. Otra vez con lo mismo, Rafael. ¿No te cansas de inventar historias? Julio murió porque era débil. Y ahora me culpas de tu dolor. Te ciegan las lágrimas. Rafael dio un paso más. Tan cerca, que ella tuvo que retroceder. Su voz salió como un trueno. Julio murió envenenado, y tú estabas allí. Tú sabías de nuestros planes, sabías que él nos apoyaba, y justo después de eso, aparece muerto. No necesito pruebas para sentirlo, pero las voy a encontrar, aunque tenga que arrancarlas de tu propia boca. Úrsula arqueó una ceja, fingiendo calma. Eres valiente, Rafael, pero también imprudente. ¿Qué crees que pasará cuando tus acusaciones lleguen a oídos de Victoria, o de tu padre? ¿No será a ti a quien terminen señalando? Nadie te va a creer. Rafael apretó los dientes, su voz temblaba de furia contenida. No me importa, aunque todo el valle se vuelva contra mí. No me importa si me llaman loco. Mientras respire, voy a buscar la forma de darle justicia a Julio. Y Adriana. Adriana merece vivir sin tu veneno rondando sus pasos. El silencio se volvió espeso, sofocante. Por un instante, Úrsula perdió la sonrisa. La intensidad de Rafael la desarmaba, aunque no lo dejara ver. Finalmente murmuró, con voz baja y cortante. Ten cuidado, muchacho, el infierno al que quieres enviarme, puede tragarte a ti primero. Él no respondió. Se giró y se alejó con paso firme, dejándola con el rostro tenso, las manos crispadas. Úrsula lo siguió con la mirada, sabía que las sospechas ya no podían apagarse con amenazas. Rafael estaba dispuesto a todo, y eso la obligaba a redoblar su astucia. Desde una ventana, Mercedes había presenciado parte de la escena. Al ver a su sobrino marcharse lleno de furia, cerró los ojos y rezó en silencio. Señor, protégelo. Su sed de justicia puede ser la llave de nuestra libertad, pero también de nuestra ruina. El ambiente en la casa grande se había vuelto irrespirable. Silencios pesados, miradas que escondían tormentas. Bárbara caminaba por los pasillos, los tacones golpeando con fuerza contra el suelo. Buscaba a Leonardo. Y al abrir de golpe la puerta de la alcoba de Irene, se topó con la escena que más temía. Él estaba allí,
sosteniendo un papel que Irene acababa de entregarle. El rostro de Bárbara se encendió de ira, la voz quebrada por los celos. Lo sabía. Otra vez, a solas con ella. ¿Qué más necesito ver para entender que me traicionas? Leonardo se levantó de golpe, desconcertado por la irrupción. Bárbara, no es lo que piensas. Pero ella no lo dejó continuar. Siempre dices lo mismo, que no pasa nada, que todo es inocente. Entonces dime, ¿qué es esa carta que escondes? ¿Por qué Irene confía en ti más que en nadie? Irene, con lágrimas en los ojos, se adelantó. Bárbara, por favor, escúchame. Amanda me dejó esta carta antes de marcharse. No es un invento, ni un capricho. Quise mostrártela a ti, pero nunca encontré el momento. La furia de Bárbara estalló como un incendio que se volvió contra las dos. ¿Y creen que voy a creerles? Amanda se fue porque no soportaba la hipocresía de esta casa. Y ahora, ustedes usan su nombre para destruirme. Leonardo, con voz firme, decidido a poner fin a la espiral de sospechas, extendió la carta hacia Bárbara. Basta, tienes derecho a leerla. No voy a ocultarte nada. Bárbara tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron cada línea, sus labios murmuraban fragmentos de la advertencia de Amanda. Aléjate de Bárbara, hay secretos que pueden herirte si permaneces a su lado. Cuando terminó, la dejó caer como si quemara. Su rostro pasó del asombro al dolor, y luego a una risa amarga. Así que esta es la gran verdad. Amanda me maldecía hasta en sus últimos días aquí. ¿Y ustedes se atreven a usar su veneno contra mí? Irene rompió en llanto. No es contra ti, Bárbaro, solo merecía saberlo. Pero Bárbara no quiso escuchar más. Salió tambaleándose de la alcoba, dejando un silencio pesado, más denso que cualquier grito. Leonardo recogió la carta del suelo y la guardó en su chaqueta. Miró a Irene, llorando desconsolada. Esto solo aumentará sus celos, murmuró. Pero al menos ya no vivimos en la mentira, en algún rincón de esta casa. Desde algún lugar, la risa apagada de Úrsula resonó como un eco siniestro. El veneno no siempre estaba en las copas. A veces se escondía en palabras escritas, capaces de destrozar corazones. En la casa pequeña, Adriana permanecía acostada, la mirada perdida en el techo. El vacío en su vientre era un recordatorio insoportable de lo que había perdido. Mercedes trataba de darle ánimos, pero sabía que las palabras no bastaban, aún. Fue Luisa quien se acercó, con su dulzura discreta. Se sentó a su lado y le tomó la mano. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Llora, Adriana, llora por lo que no fue. Las lágrimas brotaron al instante. Adriana se aferró a Luisa, soñando solo con lo que pudo ser, con ese hijo que creía nuestra esperanza. La prueba de que podían empezar de nuevo. Y ahora solo me queda la nada, murmuró Adriana entre sollozos. Luisa la abrazó, acariciándole el cabello. No es nada lo que te queda. A ella tienes a Rafael, tienes a Mercedes, y me tienes a mí. El amor sigue vivo, aunque hoy no lo veas. Mientras tanto, Rafael caminaba hacia la tumba de Julio, llevando una botella de vino. La misma con la que tantas veces habían compartido confidencias. Se arrodilló y dejó la copa sobre la tierra fresca. Hermano, dijo con la voz quebrada, quise darte una nueva vida en mi hijo. Pero me lo arrebataron. No sé si fue el destino, o la maldad de esta casa. Pero siento que todo me lo quitan. Bebió un sorbo, dejando que el resto se derramara sobre la tumba. Prometo que tu muerte no será en vano. Y prometo también que Adriana volverá a sonreír. Aunque tenga que enfrentar al mundo entero desde la distancia. Úrsula lo observaba desde entre los árboles. Los labios fruncidos en una mueca de satisfacción. Cada lágrima de Rafael era un triunfo para ella. Cada dolor de Adriana, un escalón más hacia su venganza silenciosa. Al volver a la casa, Rafael encontró a Adriana agotada, dormida en los brazos de Luisa. Se acercó con cuidado, la besó en la frente y susurró. No estamos derrotados, solo heridos. Mercedes, que lo escuchó, levantó la mirada al cielo y murmuró. Dios nos dé fuerzas, porque la batalla apenas comienza. Adriana aún estaba débil. Cuando llamó a Rafael a su lado, había algo que debía confesar, algo que no podía seguir guardando. Sentados en la penumbra de la casa pequeña, le tomó la mano y habló con voz temblorosa. El duque vino a verme, me ofreció un trato, uno que no puedo aceptar, pero necesito que lo sepas. Rafael la miró sorprendido. ¿Qué trato?
Ella respiró hondo y continuó. Me dijo que estaba dispuesto a perdonar la deuda y devolvernos las tierras. Pero, a cambio, debo alejarme de ti para siempre. Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Rafael. Se levantó de golpe, el rostro enrojecido por la ira. Maldito sea. Hasta en medio de nuestra desgracia, sigue jugando con nuestras vidas. Cree que puede comprarte, con promesas manchadas de mentira. Adriana lloraba en silencio. Quise rechazarlo en ese mismo instante. Pero me detuve porque pensé en ti. En cómo luchas contra todos, en cómo cargas con la culpa de Julio, y ahora con la pérdida de nuestro hijo. Por un momento dudé. Acepté para que al menos tú tuvieras un poco de paz. Rafael se arrodilló frente a ella, tomando su rostro con ternura. No digas eso nunca. No necesito tierras, ni perdones falsos. Te necesito a ti. Si renuncias a nuestro amor, entonces sí que habremos perdido todo. Ella lo abrazó con fuerza, llorando en su pecho. No lo haré, Rafael, no lo haré. Prefiero morir luchando, a vivir sin ti. Mercedes, que escuchaba desde la puerta, se acercó emocionada. Ese es el espíritu. No hay riqueza que valga más que la verdad y el amor. El duque siempre ha intentado doblegarnos con engaños, pero esta vez no lo logrará. El silencio que siguió estaba cargado de determinación. Rafael besó la frente de Adriana y le juró. Pase lo que pase, no caeremos en su trampa. Lo enfrentaremos juntos. Y algún día, este valle dejará de estar en manos de los crueles. En la distancia, como si presintiera que su plan había fracasado, José Luis observaba la casa pequeña desde la ventana de la casa grande. Su semblante era sombrío, pero por dentro hervía la furia de quien no está dispuesto a perder el control. Francisco estaba inquieto desde hacía días. La tensión en la casa grande lo asfixiaba. Cada conversación giraba en torno al envenenamiento de Julio, y cada palabra aumentaba su nerviosismo. Finalmente se presentó en la cocina, donde Isabel revisaba los inventarios. Habló con voz firme, cortante. Voy a repetirlo una vez más. Yo serví el brindis el día que murió Julio. Isabel levantó la vista, alterada. Francisco, por el amor de Dios. Deja de insistir en esa mentira, estás jugando con fuego. Pero él no retrocedió. No es mentira. Yo llevé las copas, y si Julio murió envenenado, la culpa es mía. Rafael entraba en ese momento. Escuchó las palabras y no pudo contenerse. No te creo, Francisco. No estabas allí. Y si dices lo contrario, es porque intentas proteger a alguien, a quien encubres. Francisco se quedó callado. La tensión era insoportable. Isabel, con el rostro desencajado, interrumpió. Basta ya. No sigan con este juego. No imaginan las consecuencias de remover aquel día. Rafael la miró fijamente, con ojos que parecían atravesarla. ¿Qué escondes, Isabel? Siempre te he respetado, pero tu silencio empieza a ser sospechoso. La gobernanta bajó la mirada, apretando los puños. El recuerdo de Evaristo volvió a atormentarla. Ella había sido parte del engaño que permitió al duque quedarse con las tierras. Y también había callado la verdad sobre su muerte. Cada mirada desconfiada de Rafael le recordaba su culpa. Amadeo, que había escuchado parte de la discusión, se acercó más tarde a Isabel. No puedes seguir callando. Si dejas que Francisco cargue con esa culpa, te convertirás en cómplice. Y lo mismo ocurrió con Evaristo. ¿Quieres repetir la historia? Isabel rompió a llorar, temblando. Tengo miedo, Amadeo. Si hablo, todo se derrumba. Pero si callo, cargaré con el peso de 2 muertes. Francisco tanto se refugiaba en su orgullo que nadie le creía. Pero su insistencia buscaba desviar la atención de Ana, la verdadera doncella que había llevado la bandeja aquel día. Su lealtad mal entendida lo ponía en la mira de Rafael, que no estaba dispuesto a dejarse engañar por sacrificios inútiles. El valle entero comenzaba a sentir el eco del brindis como una herida abierta. Cada vez que alguien intentaba cubrirla con mentiras, la verdad resurgía con más fuerza, amenazando con arrasar a todos los cómplices del silencio. Isabel llevaba noches sin dormir. El recuerdo de aquel brindis maldito y la imagen de Julio desplomándose la perseguían como un espectro. Cada vez que Rafael la miraba con sospecha, sentía que su silencio la hundía más en la complicidad. Esa tarde, en la soledad de la despensa, se encontró con Amadeo. Él notó enseguida su palidez. Isabel, esto no puede seguir así. Estás al borde de desmoronarte.
Ella lo miró con ojos enrojecidos. Tengo miedo, Amadeo. Si hablo, me convertiré en traidora. Si hablo del asesinato, se llevó las manos al rostro temblando. No es la primera vez que me ocurre, ya me pasó con Evaristo, ¿recuerdas? El nombre resonó en el aire como un golpe seco. Amadeo asintió con pesar. Sí, lo recuerdo. Sabías que el duque planeaba su caída, y no dijiste nada. Desde entonces, ¿cargas con esa culpa? Isabel rompió a llorar. Me juré que nunca volvería a callar. Pero lo hice otra vez. Vi a Ana llevar la bandeja, escuché las órdenes de Úrsula, y guardé silencio. Soy igual de culpable que ellas. Amadeo la tomó por los hombros. No, Isabel, tú no vertiste el veneno. Pero si no hablas ahora, lo estarás haciendo de nuevo. Rafael merece saber la verdad. Él es el único que puede romper esta cadena de mentiras. Ella lo miró con desesperación. ¿Y qué será de mí si revelo lo que sé? Victoria me destruirá. Me ha tenido bajo su mando toda la vida. Y conoce todas mis debilidades. No sobreviviré a su odio. Amadeo suspiró, con voz firme pero tranquila. Entonces decide, o vives el resto de tus días esclava de tu silencio. O enfrentas la tormenta y limpias tu conciencia. No hay camino intermedio. Isabel guardó silencio, el alma desgarrada. Sabía que Amadeo tenía razón. Pero dar el paso significaba arriesgarlo todo. Esa noche se encerró en su habitación, rezando entre sollozos. Señor, dame fuerzas para no callar más. No quiero ser cómplice de otra muerte. La tarde cayó sobre Valle Salvaje con un silencio extraño. Como si el viento mismo presintiera la tormenta que se avecinaba. José Luis buscó a Mercedes en la casa pequeña. Entró sin anunciarse, con la soberbia de quien aún cree tener poder para doblegar a todos. Mercedes habló con voz dura, firme. Ya basta de interferir en lo que no te concierne. No es tu papel meterte en mis asuntos, ni en los de mi familia. Se levantó lentamente de su silla, sosteniendo un rosario entre las manos. Sus ojos, serenos pero firmes, se clavaron en los de él. ¿Tus asuntos? ¿Llamas asuntos a tus pecados, José Luis? ¿Llamas familia a la maraña de engaños que tú y Victoria han tejido? Pues escucha bien, no pienso callar más. El duque frunció el ceño, irritado. Ten cuidado con lo que dices, puedo hacerte desaparecer y nadie preguntará por ti. Pero Mercedes no retrocedió. ¿Desaparecerme, como desapareciste a Pilara? Sí, lo sé. Tú y tu hermana tramaron su muerte. La callaron con veneno cuando ya no le servía. Y ahora pretendes hacer lo mismo conmigo. José Luis palideció, como si un golpe invisible lo hubiera derribado. «¡Mientas!», gritó, pero su voz carecía de convicción. Mercedes dio un paso al frente, sin apartar la mirada. «No miento. Pilara descubrió la relación prohibida entre tú y Victoria. Amenazó con exponerlos, y la envenenaron para salvar su falso honor. Pero el veneno no borra la verdad, José Luis. El valle entero sabrá quién eres en realidad». El duque sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Recordó la noche de la muerte de su esposa, los susurros de Victoria, la copa envenenada. Siempre quiso creer que su hermana había actuado sola. Pero en el fondo sabía que no había sido inocente. «Cálmate, Mercedes», murmuró con la voz quebrada. Pero ella levantó la cruz que llevaba colgada al cuello. «No callaré. Pilar aclama justicia desde la tumba. Y yo seré su voz». El silencio que siguió fue insoportable. José Luis salió tambaleándose, la mente hecha un torbellino. Por primera vez en su vida, el duque de Valle Salvaje no estaba seguro de su poder. Y Mercedes, de pie en la penumbra, sabía que había encendido una mecha. Una que podía hacer estallar todo el linaje de los Galve de Aguirre. Tras la confrontación, José Luis se encerró en su despacho. Caminaba de un lado a otro, con las manos crispadas y la respiración entrecortada. Las palabras de Mercedes resonaban en su mente como campanadas. «Tú y tu hermana mataron a Pilara». Quiso sacudírselas de la cabeza, pero cuanto más lo intentaba, más vívido era el recuerdo de aquella noche fatídica. Victoria entró sin llamar, como de costumbre. «Hermano, ¿qué haces aquí a oscuras? Te buscan los criados». José Luis la miró con los ojos enrojecidos. «Dime la verdad, Victoria. ¿Fuiste tú quien acabó con Pilara?». La marquesa arqueó una ceja, sorprendida por la pregunta. «¿Qué disparate es ese? Pilara murió enferma, todos lo saben».
El duque golpeó la mesa con el puño, la voz temblándole de rabia. No me mientas. Mercedes me lo dijo todo. Dijo que fue veneno, que lo planeaste para callarla. Y ahora, no puedo dejar de pensar en ello. El silencio se volvió espeso, casi sofocante. Victoria, lejos de alterarse, se acercó lentamente. Hermano. Mercedes te envenena la mente. Siempre ha querido separarnos. Siempre ha buscado debilitarte. ¿De verdad vas a darle más crédito a ella que a mí? Que he estado contigo toda la vida. José Luis apretó los dientes. Toda la vida, sí. Pero, ¿a qué precio? Primero Pilara, ahora Adriana, y hasta Julio. Todo lo que tocamos, termina destruido. Victoria lo tomó del brazo con fuerza. No digas tonterías, lo nuestro es poder, no destrucción. Pilar no podía seguir viviendo. Nos habría arruinado a todos si no tomábamos medidas. Fueron necesarias. El duque la apartó bruscamente, horrorizado por la frialdad de su hermana. Por primera vez, el matrimonio de José Luis y Victoria parecía resquebrajarse bajo el peso de la sospecha y la culpa. El pacto secreto que los había unido durante años estaba al borde de romperse. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes rezaba en silencio. Sabía que había sembrado la duda en el corazón del duque, y que esa grieta podía ser el inicio de la caída de sus enemigos. Señor, murmuró, que la verdad salga a la luz. Aunque nos cueste la vida, el valle merece justicia. Atrapado en un torbellino de culpas y secretos, José Luis se preparaba para un nuevo estallido. El matrimonio de los duques ya no era un baluarte de poder, sino un campo minado, listo para estallar en cualquier momento.